Señor Jesús, muchas gracias le doy, Señor, por este privilegio que tú me das, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Gracias, mi Señor amado, por poder estar acá, Señor, que tú me has traído, Señor, a este hermoso país con tan hermosas personas y hermanas, Señor. Gracias porque hemos podido escuchar tu palabra, Señor, y aprender cómo tú has hecho tantas cosas lindas con otros y cómo te viven y cómo te conocen, Señor. Que tú eres tan maravilloso, tu multiforme, Señor, de formas de trabajar con gente, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Y queremos que esta mañana puedas glorificarte a través de tu palabra, Señor, y puedas, Señor, revelarte a nosotras, Señor, una vez más, Señor. Y tal vez hemos pasado muchas veces por este pasaje, Señor, pero que tú puedas, Señor, hablar nuevamente a nuestras vidas, Señor, y especialmente porque habla de la fe, Señor. Y muchas veces nosotros estando en ti flaqueamos en nuestra fe, Señor, y nos debilitamos en la fe, y muchas veces pensamos que estamos en la fe y no estamos en la fe también, Señor. Por eso pedimos que tú nos ayudes, Señor, porque este es nuestro motor, Señor, creer en ti, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, y que tú nos hables, Señor, a través de este estudio, Señor, con tu Espíritu Santo, y nos enseñes en nuestro corazón, Señor, y puedas grabar, Señor, tu palabra en nuestro corazón, Señor, y todas aquellas cosas, Señor, que tú necesitas hablarle a cada una, Señor. Somos tan insuficientes, Señor, nosotros en nuestra humanidad, pero tu palabra es suficiente, Señor, así que te pido que tú llegues a los corazones que lo necesiten de acuerdo como tú quieras, Señor. Y como decía nuestra hermana anteriormente, como María decía, usa tu sierva, Señor. Sí, gracias. Porque eso somos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, yo soy súper llorona, por eso soy muy llorona. Oh, sí, yo creo que yo soy Magdalena. Y me carga, porque... Bueno, vamos a hablar de Rahab, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de dónde comienza esta historia, quién es ella. Yo sé que algunas a lo mejor han escuchado, otras no mucho. Pero Rahab tiene por título su nombre la ramera. La conocemos en la escritura por Rahab, la ramera. Ramera significa prostituta, para las que no saben. Eso era ella. Bueno, la historia que vamos a comenzar a ver comienza desde el tiempo de Moisés. Bueno, Moisés estaba a punto de morir y él había sacado al pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto. Y él tenía como misión sacarlos de ahí y llevarlos a la tierra prometida, pero hubieron unos percances en el camino y al final él no fue quien entró a la tierra prometida, pero hizo gran parte del camino. Y luego, después de su muerte, quedó a cargo Josué. Pues Josué iba a ser el que iba a entrar a esta tierra prometida que Dios le había dicho. Antes había prometido a su pueblo. Y Josué había comenzado ya la conquista. Él comenzó la conquista y había ya partido por 2 ciudades anteriormente, antes de llegar a Jericó, donde estaba esta mujer, que era Rahab. Y no sabía muy bien cómo estaba la situación ahí, entonces él decidió mandar unos espías para ver en qué condición estaba la tierra, en qué condición estaba esa gente. Era algo estratégico, porque como ellos tenían que conquistar y luchar por ellos, era como algo militar. Siempre se usaban ciertas estrategias. Bueno, nosotros lo sabemos que cuando la gente, y en las películas lo vemos, siempre hay estrategias cuando quieren ir a conquistar una ciudad. Bueno, en este caso la estrategia era que ellos fueran y descubrieran cómo estaba el ambiente, cómo estaba la cosa ahí. ¿Sí? ¿No se escucha? ¿No se escucha? Ah, ya, ok. Me dijeron ayer que yo hablo muy rápido, y que yo soy chilena, se me había olvidado que estoy acá. Entonces voy a tratar de hablar un poco más lento, es que como me pongo nerviosa por la hora. Ya. Entonces esta historia comienza en el capítulo 2, vamos a ir leyendo, y voy a ir por versículos para que vayamos entendiendo de qué se trata. Capítulo 2, versículo 1 dice:
Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. ¿Qué dice entonces? Que él mandó 2 espías, ya 2 espías que llegaron a una casa donde no había nada bueno que destacar de ese lugar y de esa casa, porque allí vivía una mujer que era de dudosa reputación, o más bien dicho, no tenía reputación, porque era una ramera. ¿Y por qué llegó a ese lugar? Porque era un lugar estratégico, ¿cierto? Porque, ¿qué había ahí? ¿Qué podía encontrar ahí? Otros hombres, ¿cierto? Podía saber más o menos, porque ahí, ¿quiénes llegaban a esa casa? Hombres. Y seguramente hombres de todo tipo, hombres campesinos, hombres de autoridad, porque también los que van a esas casas no solamente son hombres humildes, todo tipo de hombres. Y por lo tanto ahí ellos podían tener estratégicamente una idea de qué pensaban ellos o de cómo estaba la situación de su ciudad, ¿cierto? De ese pueblo. Y dice que llegaron a este lugar, a esta casa, donde estaba Rahab. Rahab era la hija de los amorreos, que era un pueblo idólatra, y que vivía junto a la muralla. Las murallas eran el lugar de protección de las ciudades, tenían una muralla muy gruesa, y ahí se podía hacer sus casas, porque eran tan grandes las murallas que podían hacer sus casas, y ella estaba ahí, ubicada en las murallas. Y vemos que era muy estratégico también el lugar, porque siempre la gente y las autoridades se juntaban ahí, en la salida de la puerta de la ciudad, en las murallas, ahí estaban ellos. Y ella estaba ahí también. Era un lugar privilegiado y próspero, Jericó. Pero lamentablemente el trabajo de ella era de prostitución. Ella no trabajaba en nada decente. Este era un reino de personas violentas y depravadas. Y Jehová había condenado y había ordenado a Israel que este pueblo desapareciera. Y junto con eso, antes le había dicho que ellos, como pueblo de Dios, no podían tener ninguna relación con ellos, ni hacer ningún tipo de alianza. Por lo tanto, este era un pueblo aborrecido por Dios, por el nivel, por su conducta y por su idolatría. Entonces ellos llegaron ahí, y llegaron ahí con el fin estratégico, como les decía yo, porque Jericó era un lugar que tenía muchos bienes. Nosotros sabemos que fluía leche y miel, ¿cierto? Era un lugar donde ellos podían comenzar la conquista, porque el trabajo era largo, había muchos pueblos que conquistar, pero por lo menos ahí había un lugar donde podían ellos adquirir recursos, porque usted sabe que durante la guerra los hombres están trabajando, o sea, están luchando, no están trabajando. Entonces se necesitaba armas, alimentación para la familia y todo eso. Entonces entraban a un buen lugar donde podían obtener los recursos y seguir avanzando en la conquista. Vamos a leer el versículo 2 hasta el 7. Y dice: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Este es el capítulo 2 de Josué, ¿ya? Por si acaso. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Entonces vemos aquí que Rahab le mandó a decir al rey, o sea, supieron que ella había acogido en su casa a estos hombres que venían a espiar la tierra, y todos se dieron cuenta rápidamente que no eran hombres de ahí, porque seguramente eran muy distintos. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno está en una ciudad o en este país, por ejemplo,
todos nos vemos iguales, pero cuando uno llega a otro país, uno se da cuenta y dice, esta es distinta, como ayer que los hombres que nos cobraron de más en el taxi porque inmediatamente se dieron cuenta que no éramos peruanas, ¿cierto? Bueno, igual ellas se dieron cuenta inmediatamente que ellos no eran amorreos, que ellos no eran de Jericó, que ellos venían de otro lado. Y por lo tanto la noticia pasó rápidamente, de boca en boca, entonces inmediatamente se dieron cuenta que habían esos espías y le mandó decir el rey a esta mujer que lo sacara. Pero ella no quiso sacarlo, ella decidió colaborar con los espías. Y este fue el comienzo de la caída de Jericó. Los espías entonces llegaron a su casa con un propósito distinto a lo que habían llegado otros hombres a su vida, a su casa. Venían diciéndole algo muy distinto a lo que ella había escuchado, y ella pudo reconocer la diferencia en ellos, y ella pudo creerles lo que ellos venían a decirle. Ella decidió entonces proteger a los espías a pesar de que el rey le había dicho que los entregara, que los sacara de su casa. No respetó la autoridad, y esto es muy importante, porque a pesar de que era la autoridad y estaba en costo su vida, ella decidió tomar ese desafío, decidió creer y cuidar a estos hombres que venían de parte de lo que ella ya había escuchado. Vamos a ver lo que ella ya había escuchado. Pero es importante porque ella decidió no obedecer la orden del rey, y es muy importante porque el resultado de esto fue que Dios la guardó y la protegió y tuvo misericordia de ella. Y lo mismo lo vemos cuando en Egipto habían dos mujeres que también habían sido mandadas para matar a los hijos que eran varones, a matar a todos esos niñitos recién nacidos, y ellas decidieron no hacerlo. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo misericordia de ellos también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a pesar de la autoridad, porque la única manera que Dios aprueba la autoridad, aprueba que nosotros seamos faltos a la autoridad, es cuando esa autoridad falta a los principios de Dios, falta al valor de Dios. Tal vez ella hubiera podido negociar a estos hombres, porque ella vendía su vida, podía haberlos vendido también y haber tenido una ganancia, pero ella decidió salvar la vida de ellos, y fue su primera expresión de fe lo que ella hizo al escucharlos y al decidir creer en ellos y guardarlos. En Hebreos 11:31 dice que por su fe recibió a los espías en paz. Por esto la conocemos a ella, porque ella tuvo fe en lo que ella dijo. Y ahora vamos a ver algo muy importante que sucedió en su vida. Versículo 8 al 11 dice: antes que ellos se durmiesen, ¿se escucha, cierto? Sí. Ya. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella creyó y ella hizo una confesión de fe. Al decir esto, ella confesó lo que ella estaba creyendo en su corazón. Eso es lo que había hecho. Ella estaba creyendo que lo que esos hombres habían contado es lo que Dios había hecho con ellos. Porque ella, ¿qué escuchó? El milagro que Dios había hecho con ese pueblo, cómo los había sacado, los milagros, y me imagino que muchas otras cosas más que Dios había hecho con ellos al rescatarlos, que le abrió el mar para que ellos fueran salvos de la persecución de Egipto, y cómo Egipto fue derrotado, siendo un imperio grande, fue derrotado, y ahora habían dos pueblos más, dos reyes más que habían sido derrotados por Dios, porque Dios los había derrotado, y ahora les tocaba a ellos. Ahora venían Dios sobre ellos, y ella creyó en este Dios, en el poder, en el carácter de ese Dios. Ella creyó. Al creer ella pidió misericordia por su familia. Dice aquí, versículo 12:
Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto a nuestro, si no hablares de nuestro asunto. Cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueren tras de vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Hasta el 21. Y dice: y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgasteis, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de esta casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en la casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano te tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. ¿Qué pasó con ella? Ella decidió creer en este Dios, decidió dejar todo lo que ella tenía por seguridad y por estabilidad, porque ella vivía en un lugar de comodidad y de estabilidad, por tomar este desafío, que significaba: los hombres que habían venido, venimos a destruir todo lo que tú tienes, venimos a sacar todo lo que está en ti, porque Dios quiere hacer algo nuevo. Y ella decidió dejar todo eso, pero ella pidió que ellos tuvieran misericordia, no solamente de ella, sino de su familia. El único requisito que ellos le pidieron: que su familia estuviera con ella, que su familia estuviera ahí, porque no los iban a andar buscando por el mundo, ¿cierto? Tenían que estar ahí en su casa. Y fue el primer desafío que ella tuvo que tomar. ¿Por qué? Porque ella no era una persona confiable, porque ahora su familia le iba a creer, ¿cierto? Pero ella ya había tomado una decisión importante, y esto le llevó a hacer una acción primero de no entregarlos a ellos. Ella no los entregó a los espías, y ella tuvo que ir y testificar con su familia para que esa familia pudiera estar ahí en ese lugar y pudieran también ser salvos. Y aquí vemos nosotros que ella fue tratada con bondad. Cuando Jericó fue atacado, ella fue tratada con bondad por ellos, pero ella tenía que hacer una cosa para que la bondad de Dios fuera derramada sobre su vida y sobre su casa. Ella tenía que dar una evidencia de lo que ella había creído. Fue probada, ¿cierto? ¿Y qué puso en su ventana? Podemos ver. ¿Qué puso en su ventana? Un cordón de grana. Ya hemos pasado hasta aquí. Yo no me manejo muy bien con esto, pero ya vamos hasta aquí. ¿Ok? Todo esto es lo que ya hemos visto. Ella puso un cordón en su ventana que representaba salvación. Hoy día para nosotros ese cordón o esa evidencia es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque Dios nos ha salvado con su sangre, ¿cierto? Para que no solamente nosotros seamos salvos, sino todos los que están en nuestra casa. Pero para eso ella tenía que hacer algo: testificar. Primero creer y luego testificar, hablar de Dios y luego hacer, porque ella tuvo que hacer. Tuvo que tomar una decisión de quedarse ahí y esperar ahí hasta que Dios hiciera algo con el pueblo, y esperar que a pesar de cuando viniera la destrucción, a todo lugar donde ella estuvo, a ella no le iba a pasar nada.
Y eso en cierta manera es lo que nosotros estamos esperando, esa es nuestra fe que nosotros estamos esperando, que a pesar de que viene persecución y destrucción al mundo, nosotros también vamos a ser liberados de esta destrucción. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente sí. Tal vez algunas no vamos a ver la salvación así cuando seamos raptadas, ¿cierto? Pero tal vez vamos a pasar por la muerte, pero sí tenemos la seguridad de que un día vamos a estar en esa tierra que Dios nos ha prometido, salvación eterna que Dios nos ha querido dar. Rahab fue salvada entonces junto a su familia. Nosotros lo podemos ver más adelante que ella fue salva con su familia. Cuando vinieron a atacar entonces el lugar, los hombres reconocieron esta cordón que ella había colgado en su ventana y fue salvo, fue rescatada toda su familia. En Josué capítulo 6 versículo 25 dice que ella habitó en medio del pueblo de Israel desde ese día hasta el día de hoy. Desde ese día ella llegó a ser igual que ellos, porque hasta el capítulo 6 se dieron recién cuenta que ella estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en su vida? Porque antes no se dieron cuenta, porque ella había sido transformada. ¿Y qué pasaba que cuando una persona es transformada? ¿Qué pasaba que cuando en el pueblo de Israel antiguamente, para que tú fueras uno de ellos, tenías que seguir el mismo Dios, tenías que vestir de la misma manera, tenías que vivir de una forma distinta? No podías ser como ellos eran paganos, no podías tener otro Dios. Por lo tanto, ¿qué ella hizo? Adoptó esa ciudadanía, adoptó ese pueblo. Como Ruth también lo hizo, ¿se acuerdan? Tu Dios será mi Dios, donde tú vivas yo viviré, allí estaré y allí moriré, ¿cierto? Eso dijo Ruth. Bueno, ella también hizo lo mismo. Por eso ella era una más, y su familia también. Entonces hubo un cambio en su vida, hubo una transformación de vida, porque recuerden que ella era una ramera, y ahora no la podían ver como ramera, la veían como una más del pueblo, porque ella había tenido una transformación. Y como yo les decía, ella hasta el día de hoy sigue habitando en ese pueblo, porque hasta el día de hoy nosotros podemos verla en su historia. Como algo tan pequeño para nuestra vida es tan grande en el corazón de Dios, porque ella está en el corazón de la fe. Ella fue una mujer que creyó. ¿Y cómo estás tú? Con Dios. ¿Tú le crees a Dios? ¿Tú crees en el poder transformador y el poder soberano y grande que Dios tiene para salvar tu vida? Porque eso es lo que Dios ha hecho. Dios quiere salvarnos, Dios nos ha prometido salvarnos, no solamente de este sufrimiento, sino salvar nuestras vidas, salvarnos a nosotras mismas, de nosotras mismas, porque tenemos muchas cosas en nuestro corazón que tenemos que dejar. Y como le decía, ella está en la historia, hasta el día de hoy, en la historia de su pueblo, porque hasta el día de hoy nosotros podemos aprender de ella. Hasta el día de hoy ella es recordada como con el nombre de la ramera, ¿cierto? Pero no para recordar quién ella era, sino lo que Dios hizo en ella. Lo que Dios hizo en ella por creer en Dios. Porque fue la obra de Dios en el corazón lo que terminó su vida futura. Fue lo que Dios hizo. El primer paso. Bueno, como aplicación personal entonces en esta historia, esta mujer, como aplicación personal de lo que nosotros podemos ver en esta historia, es que ella representa quién éramos nosotros antes. Y nosotros debemos pensar si nosotros, hay una diferencia en lo que éramos antes y lo que somos ahora, ¿cierto? Porque la fe se basa en ¿qué? En un cambio de vida. Porque cuando nosotros hemos recibido a Cristo, pasamos de muerte a vida, ¿cierto? Pasamos de una ciudadanía a otra. Ahora somos su pueblo santo, su pueblo escogido por Dios, su pueblo comprado por Dios. Eso es lo que somos ahora. Y ella representa lo que éramos antes. Éramos prostitutas espiritualmente, porque teníamos otros dioses, adorábamos a otros dioses. Hoy día no lo adoramos, espero que así sea, que no lo adoramos. Hay una mujer que vivía en un medio que era de prostitución, de perversión. Así estábamos nosotros anteriormente, y hoy día debiera ser algo diferente en nuestros corazones. Ahora, porque también la diferencia debe ser en que nosotros no debemos tener alianzas. El pueblo de Israel tenía como mandato de no tener ningún tipo de alianza. Nosotros como hijos de Dios, hoy día ella había sido transformada y hoy día éramos una mujer distinta, y nosotros también en forma espiritual no tenemos que tener ningún tipo de alianza con el mundo, con la gente que no conoce a Dios.
No quiero decir que no nos relacionemos con ellos, porque eso es diferente. Nosotros vivimos en este mundo, tenemos que hablar con ellos, tenemos que compartir en el colegio, en el trabajo, tenemos que hacerlo, pero nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Nosotros no compartimos el pecado que ellos hacen, las prácticas que ellos tienen. Eso es lo que nosotros no hacemos, pero no podemos cerrar nuestros ojos y nuestros oídos y decir, yo no comparto con ellos porque ellos son pecadores, porque nosotros éramos igual de pecadoras. ¿Cómo era ella? Era una mujer prostituta, una mujer perversa, y nosotros también éramos así, antes de venir Cristo. No éramos buenas, la Biblia dice que no había ninguna buena, por lo tanto nosotros tampoco lo éramos. Ahora yo no sé en qué etapa de tu fe tú estás. A lo mejor tú estás en la primera etapa donde ella recién creyó y recién estaba con los primeros comienzos, recién comenzó a derribar Dios los muros, el comienzo de la derribación de esos muros. Yo no sé en qué etapa estás espiritualmente, pero cuando Dios ha venido a nuestra vida y le conocemos a Él, Él ha venido a derribar espiritualmente todos esos muros que están en tu corazón, todas esas durezas de incredulidad, esos muros tal vez de rencor, de muchos dolores que a lo mejor tú has vivido en tu vida personal, porque nosotros tenemos un pasado que al venir a Cristo es sanado y también es transformado. A veces no es automáticamente, porque nosotros somos lo que creemos. Y en medida que vamos creyendo, nosotros vamos siendo transformadas, ¿cierto? Porque si yo creo exactamente como Dios va ministrando mi corazón y yo voy creyendo, Él va transformando mi corazón. Por lo tanto, hay muchas cosas a lo mejor que tú traes y que tú arrastras de maltrato, de sufrimientos, de frustraciones, de baja estima, de muchos mal ejemplos que tú aprendiste, porque lo que aprendimos hoy día y aprendimos ayer con los padres también, que muchas de las cosas que nosotros vivimos son porque nuestros padres nos enseñaron mal y nosotros arrastramos eso y ellos modelaron mal a Dios en nuestra vida. Y nosotros pero cuando llegamos a Cristo, Dios comienza a transformar esas cosas y ese carácter en nosotros. Yo no sé en qué etapa tú estás, pero Dios sí quiere transformarnos. Y tal vez tú estás en el comienzo, o tal vez estás en el momento en que Dios quiere desarmar toda tu vida. A lo mejor Dios desarmó todo hoy día. A lo mejor no tienes nada de seguridad, porque esta mujer iba a ser derribado todo lo que para ella era su seguridad, ¿cierto? Nosotros hablamos con la gente del mundo y cuando dice, sí, pero ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Pero cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo voy a dejar de hacerlo? Es que la fe te lleva a eso, a dejar todo lo que tú eras atrás, soltar todo lo que es tu seguridad y comenzar una vida nueva. Y eso es la que ella decidió hacer. Y eso le llevó a su fe. Y la fe tiene que tener una obra, tiene que tener un efecto en nuestra vida. Hay una consecuencia de lo que nosotros hemos decidido, debe haberla. Ahora, el primer paso en la fe de Rahab fue escuchar sobre Dios. ¿Qué escuchó ella? Del poder de Dios. Escuchó y creyó. ¿Qué escuchó? Las grandezas que Dios hizo con ese pueblo, ¿cierto? El poder sobrenatural. Y ella creyó. ¿Y tú estás creyendo en eso? ¿Has creído en el poder? ¿Tú crees que Dios puede transformar tu vida y hacer algo distinto de ti? Yo hoy día he escuchado a la hermana y me he identificado, porque ¿quién éramos nosotros, cierto? ¿Quién se iba a imaginar? Yo no me imaginé nunca que un día iba a estar aquí. Yo creí solamente que Dios iba a hacer algo nuevo, pero uno parte con pequeñas cositas, dando pequeños pasos para que Dios pueda hacer algo nuevo. Ella decía, yo soy muy tímida, y aunque nadie lo crea, yo también lo soy, o lo era, porque hoy día Dios me ha ayudado a no hacerlo. También me pongo muy nerviosa y soy muy vergonzosa, pero Dios ha cambiado todas esas cosas en mi vida y la gente me dice, ¡ah! ¿En serio tú? ¿En serio? Pero uno sabe que no es, ¿cierto? Y todo lo demás es gracia de Dios. En toda la pantalla es Dios. Es lo que hace lo diferente. Es Dios en tu vida. Y sobre todo por la vida que uno tiene, ¿cierto? Pero tú crees que Dios puede hacer algo distinto. ¿Tú crees que Dios te puede usar para llevar a otros? Para que Dios haga algo en ti, tú tienes que haber vivido primero a Dios. Porque dice la Escritura que Dios nos ha llamado a ser pan comido de otros. Para que ustedes puedan comer de lo que nosotros hemos vivido, nosotros hemos tenido primero que creer y comer de Dios, para que ustedes ahora puedan comer, porque yo tuve que hacerlo. Yo también vengo de una familia destruida también, de un padre alcohólico, de muchas situaciones muy difíciles. Pero también he creído y creí, porque me convertí muy jovencita al Señor, porque mi mamá me decía, mi mamá era una mujer que fue católica, que estuvo a punto de ser monja, y mi papá era un borracho que había sido muy afectado por su vida familiar,
con muchas secuelas en su corazón, con muchos traumas, y eso lo arrastró a nuestra familia. Y mi mamá siempre me decía que tenía que tener temor de Dios y que Dios siempre nos miraba en todas las cosas y que con mirar nosotros pecamos. Yo decía, cuando yo tenía mucha dolor y mucha vacío en mi corazón cuando era jovencita y mucha depresión, y yo decía, Señor, pero si con mirar peco, entonces no tengo esperanza, porque para mí era como un mundo cerrado, no tengo esperanza, porque ¿cómo lo voy a hacer? Pero cuando conocí que es Él que me rescató y Él ha hecho una obra milagrosa en mi vida, y es porque Él pagó por mí un precio, no porque yo sea buena, sino porque Él va delante mío haciendo una obra en mi vida, y Él me va a transformar. Y por eso Dios ha hecho, hoy día yo estoy aquí. Y sí tengo consecuencias del carácter que yo vi en mis padres, sí, todavía Dios ha ido transformando paso a paso en medida que he ido avanzando en mi fe, en medida que le he ido conociendo, y Dios ha ido transformando todas aquellas secuelas que quedan en nosotros. De tal vez ser muy agresivos o maldicientes o con muchos vicios, muchas cosas en nuestra vida, pero Dios lo transformó. Entonces, ¿tú crees que Dios puede hacer eso contigo y puede hacerlo? ¿Crees que puede hacer eso con tu familia? ¿Crees tú que Dios puede salvar a tu familia? Porque fíjese, ella partió sola, yo partí solita a los 16, y cuando comencé, mi familia pensaba que estaba loca, y me decía, ¿y qué le pasó a esta? ¿Vas a ir a la iglesia? Como pensaban que yo me iba a durar hasta cuándo, mirando hasta cuándo me iba a durar. Y después de 2 años, más o menos, comenzó a llegar mi hermano, después llegó mi otro hermano, después llegó mi mamá. O sea, claro, mi papá partió conmigo, pero quedó ahí, al principio. Y no caminó porque fue el último que llegó después. Y así, uno por uno, fue caminando y conocieron a Dios también. Entonces, ¿crees tú que Dios puede hacer eso en tu vida? ¿Crees que Dios te puede dar un propósito? Algo milagroso. Debemos creer en qué, no en las capacidades nuestras, creer en el poder transformador de Dios, en el tremendo poder que Dios tiene para guardarnos, para cuidarnos. ¿Tú crees que Dios puede sacarte de la situación económica en que tú vives? No porque nosotros busquemos los panes y los peces, no, porque cuando tú vas transformando y ordenando tu vida, Dios va ordenando tus prioridades, Dios va ordenando tu administración, y en medida que tú eres obediente, Dios va haciendo lo demás que tú no puedes hacer. Entonces Dios va a hacer grandes cosas, pero en la medida que nosotros creamos. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Cuando nosotros hablamos de fe en Dios, debemos tener presente que no podemos creer y tener fruto de la creencia de Dios en nuestra vida si no conocemos en quién creemos. Y de ahí la importancia que hablaba ayer, de conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? No solamente por lo que le hemos estudiado, que es muy importante, hermana, es muy importante que no solamente digamos de la fe de otros, que es lindo que nos cuenten, y nosotros vemos lo que Dios ha hecho con ellos, pero también de tener mi propia experiencia, y yo eso lo adquiero leyendo la palabra, estudiando la palabra, invirtiendo, meditando en ella. ¿Sabe que no es pérdida de tiempo meditar en la palabra de Dios? Porque miren que dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que anda en integridad, que medita en la palabra, que la guarda, que medita de día y de noche en ella, ¿cierto? Será como un árbol plantado, dice, que no se va a mover, que da fruto en su tiempo. Nosotros igual, pero necesitamos meditar en la palabra de Dios y conocerla. Por eso es importante también estudiarla. Yo sé que hay muchos que tienen fe que, claro, cuando uno está en una aflicción, abre la Biblia y dice, Dios me habla, ¿cierto? Pero no es la única forma. Dios nos habla en una forma sistemática y ordenada, porque cuando nosotros leemos la Biblia, y es lo que estudiamos como iglesia, como filosofía, tenemos de estudiar libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. ¿Para qué? Para encontrar todo el consejo de Dios, para que ahí nosotros podamos encontrar sus promesas, su propósito, qué hizo por mí, dónde me quiere llevar, qué es lo que quiere hacer conmigo, qué cambios quiere hacer en mi corazón. Pero si yo no conozco, porque yo cuando comienzo a leer un libro no lo leo picoteándolo, ¿cierto? Versículos por aquí, en orden, para poder entender de qué se trata el libro, ¿cierto? Por lo menos así tenemos que estudiar la Biblia también, para saber de qué se trata. Hoy día podemos ver un estudio expositivo como lo hizo mi hermana, porque estamos haciendo temas, ¿cierto? Pero normalmente en nuestra iglesia no estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, porque eso es lo que va a hacer conocer a Dios y su carácter. Eso es lo importante, porque ella lo que vio en Dios fue su carácter.
Y por eso nosotros tenemos que preparar. Entonces, no solamente es muy importante, porque nosotros hoy día podemos ver evidencia en lo que Dios hace en los hombres y mujeres de fe, pero no podemos vivir por la fe de otros. Es que Dios dice que ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice Dios, ¿cierto? Porque Él no conoce la palabra, porque solamente lo ha escuchado, ¿cierto? Entonces es importante. Ahí. Entonces la fe tiene un poder de transformación, dice. Después de oír y creer, ella fue salvada de la muerte y su familia vivieron con el pueblo de Israel como uno más de ellos. Y esto es importante porque ella fue uno más de ellos. Nosotros como creyentes, es lindo porque cuando nos encontramos con gente como nosotros nos identificamos, somos uno más de ellos, ¿cierto? Somos iguales porque hablamos lo mismo, pensamos lo mismo. Y eso es lo que debe ser, porque cuando vinieron los espías, ella notó la diferencia. Y eso es lo que nosotros tenemos. Cuando la gente nos ve afuera y dice, tú tienes algo distinto. ¿Y qué es lo que...? En el colegio de mi hija, ¿y qué crees tú? Que tú eres como rara, como... No eres como que te vistes así, como que no eres como religiosa. Y digo, no, porque yo creo en Dios y creo en el Dios de la Biblia. Y ahí se da la oportunidad para hablar, porque que me dijeron a mí, se abre la puerta y yo hablo nomás, ¿cierto? Como, fue súper lindo porque ahí, como decía, Dios siempre tiene un propósito. Es verdad que nos amanecimos y pasamos cosas antes de venir, pero me tocó venirme en el avión con un matrimonio y fue súper lindo porque compartimos de Dios. Yo no pierdo la oportunidad porque Dios, yo sé que algo hay, siempre como orábamos ese día en la noche con el Señor, a veces uno dice, pero ¿por qué no llego? Estoy cansada y todo, pero siempre hay un propósito detrás de todas las cosas. Y fíjese que cuando terminé de hablar con este matrimonio que venía, él dijo, mira, imagínate nosotros renegando, ¿por qué el avión? Y dijo, y era para esto. El hombre dijo, un hombre no conocedor, la conclusión rapidita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios habló a su corazón. Y eso es lo que nosotros, en todas las cosas hay un propósito. Y no sé por qué me fui para allá, pero ya... Bueno, eso, es que se tiene que notar la diferencia en nuestra vida. La gente debe notar, porque nosotros somos ahora de un pueblo distinto, ¿cierto? Que tenemos otras reglas, tenemos otro estilo de vida, porque lo que Dios ha venido a darnos es un estilo de vida distinto al resto. Y por eso es muy importante conocer al Dios de la Biblia para no ser religiosas. Porque muchas veces religión es solo cumplir, religión es solo seguir una regla, pero vivir a Dios es en todo. Cuando nos levantamos, cuando conversamos, cuando comimos, en todas las cosas. Ustedes ayer estaban con el taller de las personas que enseñaban a comer, en todas las cosas, en todo. Dios quiere revelarse a nosotros para vivir de una forma nueva y una vida en abundancia. Sigamos. Este es el resultado de la gracia de Dios, el efecto transformador de la fe nos salva. ¿Cómo fue ella? Fue salva de la destrucción. Y eso también ha querido venir a hacer Dios con nosotros, salvarnos de esta destrucción, pero destrucción también de nuestras vidas, ¿cierto? Porque nosotros así como íbamos a la muerte igual, ¿cierto? Pero también nos ha salvado de nosotras mismas, de nuestra forma, de nuestro carácter, de nuestras malas decisiones, ¿cierto? De nuestra tosudez, porque eso somos, tosudas. Nuestra humanidad es así, de nuestra maldad. De eso nos ha venido a liberar el Señor a nuestro corazón. Es promesa de Dios que si tú recibes a Cristo, tú y tu casa serán salvos. Pero esto no es en forma mágica. Esto es porque tú eres luz de Dios en tu hogar, para que ellos también lleguen a Cristo y sean salvos. Esto no es mágico, hermano. Ayer nosotros hablábamos con los papás. El taller se trataba de cómo enseñar a nuestros hijos la fe. Pero siempre Dios nos lleva, les decía la hermana, siempre Dios nos lleva a la raíz del problema. ¿Se acuerda con la mujer samaritana? Yo les decía ayer, ¿qué le dijo el Señor? Y ella empezó a hablar del agua, y dónde tienes el agua, y después le dice, Señor, nosotros adoramos allá, y ustedes dicen que acá, pero ¿dónde? Y el Señor le dice, llama a tu marido. Y él, como que le cambió todo el tema. Y le dice, Señor, le dice, pero no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? El problema de ella y su sed era porque ella no tenía a Dios en su corazón, ¿cierto? Lo mismo ahora. La raíz del problema es que nosotros tenemos que ser transformadas primero. Primero creer nosotros para que ellos puedan creer también. Porque nosotros somos su reflejo.
el reflejo de Dios para ellos, somos la luz del mundo, nosotros llevamos la luz, pero para que ellos puedan ver la luz, nosotros tenemos que vivir esa luz primero. O sea, para que nuestros hijos crean, nosotros tenemos que creer primero, ¿cierto? Vivir, creer, no solamente es saber, es vivir. Es vivir, porque la fe tiene una acción. Si yo no tengo acción, si en mi vida no ha pasado nada, si yo no conozco de Dios, si yo no vivo a Dios, si yo no me congrego, si yo soy inconstante, si mis prioridades no son Dios, entonces no creo. Porque lo primero que viene a hacer Dios es transformar mi vida, lo primero viene a hacer un impacto en mi vida. Dios es un Dios poderoso. Imagínense que nosotros choqueamos con una micro. ¿Usted cree que vamos a quedar igual? No, quedamos desarmadas, ¿cierto? Entonces lo mismo viene cuando nosotros nos encontramos frente a un Dios tan poderoso y chocamos con Él. Obviamente morimos a nosotros y tiene que haber una transformación nueva. No podemos seguir siendo las mismas. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas? Y no ha pasado nada. Si no ha pasado nada, empieza a preguntar, Señor, ¿qué ha pasado conmigo entonces? A lo mejor no estoy creyendo bien, a lo mejor no tengo las herramientas y las necesito para que tú me enseñes cómo yo debo hacer estos cambios. Porque no va a venir un ángel del cielo y le va a decir, y ahora nomás enojona, ahora nomás emocional, ahora ya nomás te van a gustar los hombres y vas a andar por ahí por la vida haciendo esto y el otro. No, el Señor dice, mira, lo que tú tienes que hacer es negarte a ti mismo y morir a todas estas cosas, porque yo con mi Espíritu Santo te he capacitado para que tú hagas todos esos cambios, y es en el poder de mi fuerza, en lo que yo te digo que tienes que hacer. Ahora lo que tú tienes que hacer es hacerlo, ¿cierto? Como decía nuestra hermana, obedecer, simplemente obedecer, y eso lleva a una acción. Entonces, no es mágico, porque muchas veces nosotros tenemos y he oído, y muchas veces escucho, es que mi hijo es hijo de la promesa, se salvó tú y toda tu casa, esa es la promesa. Sí, pero si yo no moldeo bien a Dios, y yo no los estorbo en su caminar, que ellos están perdidos, yo no les hablo, yo no soy una buena creyente, yo no vivo a Dios en mi vida, olvídese que ellos van a conocer a Dios y van a venir a Dios, porque son hijos de la promesa en la medida de que tú vivas a Dios en tu vida, en la medida de que tú te conviertas a Dios, ellos se van a convertir, porque ellos van a ver la diferencia. Sigamos. Al igual que Rahab, tú tienes que hacer acciones de fe que tu familia pueda ver como evidencia de tu nueva vida y creencia. Al igual que ella. Sigamos. El poder transformador de la fe. Rahab no fue solo usada para salvar a los espías, sino también para que de su familia viniera el Salvador. Qué importante esto. Mateo, y hoy día lo vimos también con lo que enseñó Josie, ¿cierto? En Mateo capítulo 1 versículo 5-6 dice, Salmón fue padre de Boz, o sea, él fue el esposo de Rahab, ¿cierto? Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí, y Isaí fue padre del rey David. Entonces, ¿qué vemos aquí? No solamente Dios la tenía para cumplir un plan para salvarla físicamente a ella y salvar a su familia, sino tenía un plan eterno para ella. Tenía un propósito eterno para ella. Y es lo mismo para nosotras. Dios también tiene un propósito eterno para nosotros. Dios la usó a ella para salvar a su pueblo y proteger a los espías. Ahora, de forma práctica, Dios también te ha llamado a ti para que tú seas una persona usada por Dios en el lugar donde tú estás, para salvar a tu pueblo, para ser un instrumento de salvación, como nosotras, a lo mejor las que compartimos la palabra, somos un instrumento para que otros vengan, pero también todas las cosas que Dios te ha dado, las habilidades y talentos y dones, son para ser usados en el lugar donde Dios te ha puesto, para que tú seas útil para tu pueblo. Porque cuando nosotros vamos a la iglesia no solamente vamos a escuchar la palabra de Dios y nos vamos a la casa. Todos nosotros tenemos que cumplir una función en el cuerpo, ¿cierto? Somos un cuerpo, dice la Biblia, que somos un cuerpo, cada uno cumple una función, la manito para hacer una cosa, la otra, los ojitos para mirar, la boca para hablar, la nariz para purificar el aire, que todos tenemos. Entonces cuando yo voy a la iglesia, yo a lo mejor tengo el don de reconciliar, y voy con el nuevo creyente y le hablo con una persona que viene y le hablo de Cristo. Tal vez tengo
para consolar, tal vez tengo el don de presidir para organizar, tal vez tengo el don de exhortación, en alguna hermana que está equivocada, está en un error, yo necesito ir y la palabra que Dios me dé, yo le hablo de la palabra y le exhorto para que animarla a que ella rectifique su vida, ¿cierto? Pero todos nosotros debemos ir con esa percepción cada domingo, cada miércoles, cada vez que nos juntamos, algo yo tengo que hacer. Dios me quiere usar para algo. Ahora Dios la usó a ella para proteger a los espías. ¿Estás siendo usada tú para proteger a quienes están contigo, a los que te llevan la palabra de Dios en tu iglesia? ¿Estás siendo usada para eso? Porque aquí tú tienes líderes, tienes siervos de Dios que vendrían siendo los espías, que te traen esas buenas noticias, Señor, de salvación. Entonces, ¿estás siendo tú usada o tú eres de las que están criticando al líder, al pastor, lo que se hace, lo que no se hace? Y cuando vienen un comentario hacia ti, ¿tú estás para protegerlo o tú estás para ser parte del comentario? ¿Estás parte para destruir el testimonio de ellos? ¿O estás siendo parte para construir y vas a donde tu pastor y le dices, mira, aunque muchas veces las personas que hablan con el pastor y son fieles y leales, son consideradas como lo que nosotros decimos en Chile, los espinitas, ¿cierto? Pero eso es lo que debemos hacer, leales, para cuidar y guardar. En forma práctica estamos viendo lo que ella hizo, ¿cierto? Para nosotros, que podemos aprender de ella para nosotros. Y dice que ella no solamente fue usada para salvar a su pueblo, a su familia, pero también ella fue usada como uno de los eslabones familiares, como un instrumento para la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos la gracia del Señor, porque ella no era del pueblo de Israel, ¿cierto? Ella era una gentil. Y tal como Ruth, dos gentiles de la genealogía de Jesucristo. Y eso ya nos venía hablando de la gracia. Muchas veces la gente dice, en el Antiguo Testamento no vemos la gracia. Aquí vemos la gracia de Dios. Que tal gracia que ha derramado por nosotros, porque éramos gentiles, igual que ellas. Nosotros no somos pueblo de Israel, ¿cierto? Pero igual que ella fue usada entonces para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el Salvador del mundo. Y ahora en forma práctica para ti, para tu vida. Tú estás siendo usada tal como Rahab, que trajo al Salvador del mundo. En tu vida espiritual tú estás siendo usada por el Salvador, por Dios mismo, para que ese Salvador espiritual se dé a luz al mundo, para que llegue al mundo, para que traiga esa salvación al mundo, porque eso es lo que nosotros somos. También llevamos a Cristo en nuestra vida y también lo llevamos al mundo cuando compartimos de Él. ¿Estás siendo usada tú en eso? Porque es importante que nosotros hablemos de nuestra fe, no solo hablar de boca, pero compartamos de la salvación. Si cada una de nosotras, una vez por último nos hiciéramos como propósito, una vez al año traer, solamente compartir con una sola persona que venga a Cristo, estamos ya haciendo el trabajo. Porque ese trabajo se nos dio a todos, en donde reconciliar. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de compartir de Dios a otros. Hágase el desafío de compartir un año con alguien, invertir tiempo, hablarle, hacer testimonio, hasta que Él venga a Cristo. Y si cada uno de ustedes hiciera eso en su iglesia, al término de un año ya estarían multiplicados todos. Porque dice la Escritura, o sea, por lo que nosotros creemos, no solo la Escritura, pero ovejas sanas reproducen ovejas sanas, ¿cierto? Pero reproducen. Y si yo estoy en la iglesia 5, 10 años, jamás le he compartido a alguien, jamás he llevado a Cristo, ni siquiera a mi familia, entonces me pregunta, ¿usted es una oveja sana? ¿Está compartiendo su fe? Porque ella lo hizo inmediatamente, imagínate, automática. Creyó y Dios la usó y tuvo que tomar decisión, inmediatamente su fe fue probada y dio fruto al tiro. Entonces no necesariamente tenemos que esperar 2, 3, 5, 10, 15 años para recién comenzar a dar fruto. Rahab en su nueva vida encontró un propósito. Ella encontró su identidad con Dios, encontró un propósito. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos ayer con Priscila? Nosotros debemos encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y mi pregunta es, ¿tú te sientes identificado con Dios? ¿Con la familia de Dios? ¿Con lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Es tu Dios? ¿Él es tu Dios? Dice, ella se sintió identificada con Dios y con su pueblo. Y Dios pudo, por medio de su fe, usarla para el plan divino de salvación, del nacimiento humano de nuestro Salvador. Dios siempre nos va a dar un propósito para el cual servirle. Nuestra vida encuentra un sentido y una dirección solo con Él. Solo con Él encontramos dirección y vida. Que Dios les bendiga.
Que Dios les bendiga mucho.